Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta. Espero estén muy bien y el día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de el análisis funcional, lo que usted debe tener en cuenta para la elaboración del análisis funcional, características como también algunas bases importantes y fundamentales dentro del desarrollo del análisis funcional y además su composición, ¿sí? Vamos a ver todo este tipo de temas con el objetivo de que usted comprenda, con el objetivo de que usted entienda con mayor claridad este tema y sin duda alguna pues nos vamos a basar en las diapositivas que en este momento estamos utilizando en mi especialización, ¿sí? Gracias a la doctora Claudia Caicedo, gracias al profesor Lauren Marshall, pues tenemos este material que de alguna u otra forma nos va a ayudar, nos va a colaborar en el desarrollo de este tema. Así que nos vamos a ir a las diapositivas y vamos a empezar a desarrollar cada punto, cada parte, es decir, cada fundamento del análisis funcional para que usted lo tenga claro. Obviamente hay cosas que yo ya he dicho y es importante que usted pues las retome en otros videos para que las comprenda cada vez mejor. Aquí tenemos un primer componente del análisis funcional que serían los conceptos básicos. ¿Qué conceptos básicos debemos tener en cuenta a la hora de realizar y también a la hora de entender un análisis funcional? Pues tenemos las relaciones funcionales, las clases funcionales, el análisis funcional como tal y los niveles de análisis como son las molecularidades y las molaridades del comportamiento. Estos son cuatro elementos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo básico del análisis funcional y obviamente pues para su entendimiento. Entonces comenzamos con el primero, que son las relaciones funcionales. La relación funcional, no olviden, es una relación entre las variables contextuales o las variables ambientales y la conducta. Es una relación estrecha. Es una relación que no puede acabar nunca más y que se debe tener en cuenta constantemente, dado que si hay cambios en el medio ambiente, hay cambios en la conducta por adaptación o por el simple hecho de que el ambiente propició otro tipo de condiciones y entonces lo que se hace es la adaptación, o lo que se hace es la habituación con el paso del tiempo de la conducta, o más bien del sujeto quien emite la conducta para poder adaptarse y pues para sobrevivir. Recordemos que Skinner habla bastante de los términos darwinenses, de los términos asociados con Charles Darwin, de la evolución, y pues hay que tener en cuenta este tipo de conceptos que de alguna u otra forma hacen que la teoría skinneriana pues sea un poco más clara, ¿vale? Lo que son las contingencias de reforzamiento, lo que es la supervivencia, es algo que siempre se busca constantemente en el medio ambiente y pues bueno, la conducta siempre va a estar presente, los patrones comportamentales siempre van a estar presentes en el medio ambiente. Así que la relación funcional, siendo el medio ambiente y la conducta de dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, pues nos va a decir que es una relación entre variables en la cual un cambio en una variable altera el valor de otra variable. Ya lo sabemos, un cambio en el medio ambiente puede alterar la conducta. Es decir, que si hay un cambio en el medio ambiente, hay un cambio en la conducta y es una relación entre variables que no se puede descartar, y más si estás en un enfoque que de alguna u otra forma maneja constantemente la observación, pues no lo puedes descartar. Vamos con el segundo elemento, que corresponderían a las clases de respuesta. Toda clase de respuesta se va a dar por el reforzamiento, pero vamos a ver un poco más detenidamente esto aquí. A lo que yo voy es que hay contingencias de reforzamiento que hacen que la conducta se mantenga en el medio ambiente y en su interacción. Y es que él mismo lo dice, hay que darnos cuenta de lo que sucede en el medio ambiente para finalmente entender y comprender el para qué de la conducta. Y el para qué de la conducta siempre será una contingencia de reforzamiento. La conducta, como consecuencia, siempre va a obtener un reforzamiento para su fortalecimiento, y pues para esto está el concepto de clases de respuesta.
Las clases de respuesta son un conjunto de respuestas que tienen una fuente común de influencia. La influencia la podemos encontrar en el medio ambiente, dadas las variables ambientales que interactúan con el individuo para que el individuo se siga comportando de determinada forma y así alcanzar como consecuencia el reforzamiento y el fortalecimiento de la conducta, ¿vale? Entonces, las clases funcionales en este caso, incluyendo las clases de respuesta, son respuestas que difieren en topografía y otras características, pero están bajo el control de las mismas contingencias. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las clases de respuesta, la interacción entre el medio ambiente y la conducta puede darse de diferentes formas, de diferentes maneras, pero siempre alcanzando un solo objetivo. Por eso es que en nuestras clases de psicología nosotros escuchamos cuando el profesor nos dice la topografía puede ser completamente distinta, pero la función siempre va a ser la misma, pero la clase de respuesta siempre va a ser la misma. Una persona que quiera evitar no solamente se comporta una vez o dos veces o tres veces o seis veces de la misma forma. Puede alcanzar diferentes patrones comportamentales, diferentes topografías, pero su función siempre va a ser la misma. Es algo que debemos tener en cuenta. ¿Y cuáles funciones o cuáles clases de respuesta pueden haber? Pues bueno, hay clases de respuesta en reforzamiento positivo, hay clases de respuesta en reforzamiento negativo. Recuerden que yo no voto porque el castigo mantenga la conducta. Y entonces esas son las clases de respuesta que se dan en pro de una misma topografía o de diferentes topografías. Volvamos a mencionarlo. Pueden existir diferentes topografías para una misma función o para una misma consecuencia, como también pueden existir idénticas topografías para una misma función o para una misma consecuencia, para una misma clase funcional de respuesta, tanto en reforzamiento positivo como en reforzamiento negativo. Si usted tiene dudas de lo que es el reforzamiento positivo y de lo que es el reforzamiento negativo, hay muchísimos videos en este canal donde usted puede aclararlas y están con ejemplos, con ilustraciones y demás, pues para que le quede claro, ¿vale? Pero entonces estas son las clases funcionales de respuesta, o como nos menciona en la diapositiva, las clases de respuesta. Siempre habrá una clase funcional de respuesta con topografías completamente distintas, con maneras de actuar totalmente distintas, o con mismas o similares formas de actuar en persecución de una misma clase funcional de respuesta, ¿vale? Todo esto pues ya se ha hablado en anteriores videos y la idea es que lo vayamos repasando, lo vayamos clarificando para tener en cuenta las bases del análisis funcional. Como análisis funcional tenemos una herramienta capaz, o un panorama más bien, capaz de mostrarnos varios detalles de la conducta. Cuando nosotros nos damos cuenta de esos detalles de la conducta, pues estamos identificando las relaciones funcionales, es decir, qué es lo que retroalimenta la conducta, qué es lo que la fortalece, qué es lo que la vincula a que siga y siga y siga en el tiempo, ¿sí? Y qué consecuencias trae el reforzamiento de esta conducta, ¿sí? Nosotros identificamos dentro de este panorama una serie de variables ambientales que nos dan una mejor explicación de la conducta. Por eso es que aquí dice identificación de relaciones funcionales causales aplicables a conductas específicas. Por otro lado tenemos un análisis en términos de las funciones de la conducta, es decir, los efectos que tiene la conducta sobre el individuo. Es decir, cuando el individuo alcanza la consecuencia reforzante, porque una consecuencia tiende a ser reforzante, pues obviamente hay que hacer un análisis detallado sobre esto. ¿Cuáles fueron aquellas consecuencias a corto plazo que reforzaron la conducta problema? ¿Cuáles fueron aquellas consecuencias a largo plazo que muy probablemente reforzarán la conducta problema, en vista de que estamos diseñando un análisis funcional en donde muy probablemente la consecuencia se va a convertir en un estímulo discriminativo y de esta forma haya un fortalecimiento conductual en base a un ciclo? Es decir, si la consecuencia se convierte en un estímulo discriminativo, es muy probable que la consecuencia próxima a futuro se convierta en otro estímulo discriminativo que refuerce la misma conducta que se ha dado dentro de un análisis funcional.
¿vale? Entonces hay que tener un análisis cuidadoso, cauteloso acerca de las funciones de la conducta, de cuáles son sus consecuencias a corto y largo plazo, que sean consecuencias reforzantes e indiscutiblemente pues pensar en qué efectos tiene la conducta sobre estas consecuencias y obviamente sobre los estímulos discriminativos. Un análisis en términos de las relaciones funcionales, como lo dice este último punto, es todo lo que hemos hablado en todo este tema, en estos 10 minutos que ya han pasado, y que lo debemos tener presente a la hora de la elaboración del análisis funcional. Identificación de los factores que mantienen la conducta. En el medio ambiente hay diferentes variables, hay diferentes elementos que pueden mantener la conducta y obviamente que hagan que su retroalimentación sea algo reforzante que la está manteniendo, una consecuencia reforzante. Hay que identificar esos factores y hay que mencionarlos dentro del análisis funcional, dado que es importante y fundamental que ningún elemento quede suelto en la observación y en el análisis que se hace en estos contextos clínicos. Todo elemento es importante siempre y cuando coopere o retroalimente la conducta problema. Cuando yo hablo de cooperación a la conducta problema, estoy hablando del reforzamiento hacia la conducta problema. Estoy hablando de esas consecuencias reforzantes que de alguna u otra forma se convierten en estímulos discriminativos. Determinar la función de la conducta. ¿Qué función tiene la conducta? Esto es igual a las clases funcionales de respuesta, como su nombre lo indica, en reforzamiento positivo o en reforzamiento negativo. Dese cuenta que determinar la función de la conducta implica saber qué es lo que mantiene la conducta, más no qué es lo que la deteriora. Por lo tanto, mi razón sobre el reforzamiento es válida en el sentido de que estamos buscando qué refuerza la conducta para que, como nosotros, siendo psicólogos, pues interrumpamos el fortalecimiento, interrumpamos esas variables que muy probablemente están haciendo de la conducta algo mucho más complejo. ¿Ok? Entonces esa es la función que nosotros debemos determinar a la hora de entender, a la hora de comprender un caso y sin duda alguna a la hora de abordarlo para un análisis exhaustivo que pues esté el día de mañana listo para un proceso de intervención. Obviamente todo esto del análisis funcional no solamente lo debemos tener en cuenta en un contexto de evaluación. Si bien nosotros necesitamos entender la problemática, qué variables ambientales existen. Obviamente tenemos en la línea de base, obviamente también debemos tener en cuenta que en el proceso de intervención deben haber análisis funcionales que también me lleven a comprender cómo ha evolucionado el contexto o cómo ha evolucionado mi tratamiento con respecto a la conducta y a los probables cambios que yo pueda realizar en el medio ambiente. Y digo probables cambios porque hay cosas que a nosotros como psicólogos clínicos se nos sale de las manos. Se nos sale de las manos una serie de reglas verbales, se nos sale de las manos cómo está ubicado el barrio donde vive la persona, se nos sale de las manos el contexto social donde vive la persona, el contexto histórico inclusive en el que podría estar viviendo la persona, por ejemplo, un régimen, por ejemplo, un contexto violento, guerra, violencia. Esas cosas muy probablemente se nos salen de las manos, entonces por esa razón estamos hablando de que hay variables que podemos controlar, como también hay variables que no podemos controlar y que ayudan a que la conducta sea mucho más probable en el futuro y obviamente que sea mucho más sólida, que sea mucho más dura, que sea mucho más compleja. Aquí entonces debemos mencionar que en la intervención también deben existir análisis funcionales que me ayuden justamente a clarificar lo que yo estoy diciendo y a ver cómo ha evolucionado la conducta en un espacio de línea de base como también en un espacio de intervención. Tenemos dentro del proceso de evaluación
diferentes estrategias como las entrevistas, la observación y la experimentación, entre otras estrategias de carácter directo o indirecto como los test psicométricos, que me ayudan a reunir información sobre la conducta, sobre las áreas de ajuste, sobre el contexto social, el contexto familiar, que son las mismas áreas de ajuste, y así pues comprender las funciones y comprender absolutamente todos los elementos que existen tras la conducta que la ayudan a que sea cada vez más fuerte. Tenemos el componente de niveles de análisis, que es la molecularidad versus la molaridad. Vamos a hablar acerca de lo que es la molecularidad. La perspectiva molecular, como lo dice aquí en las diapositivas, asume como foco de análisis eventos de contingencia discretos que ocurren en un momento específico del tiempo y en el cual la explicación se centra en la relación con estímulos antecedentes y consecuentes que ocurren cercanos temporalmente. Un análisis molecular mantiene relaciones entre los estímulos antecedentes y los estímulos consecuentes que ocurren en el momento presente. ¿Sí? Estamos hablando de un análisis sobre la contingencia de esta misma conducta, sobre las consecuencias de esta misma conducta. Tenemos el punto de vista molar, que es el hecho de centrarse en agregados de interacciones entre la conducta y el medio ambiente, los elementos ambientales que pueden estar rodeando la conducta y que permiten su reforzamiento. Asume la conducta como compuesta por patrones conductuales que por naturaleza son extendidos en el tiempo. Es también asumir que aparte de que hay elementos ambientales que existen para el fortalecimiento de la conducta, saber que hay diferentes conductas que pueden evocar una sola conducta que podría llegar a ser la conducta problema. Aquí estamos hablando muy probablemente del concepto de topografía. La topografía es la descripción de una conducta y se hace por medio de la realización o el desarrollo de diferentes conductas. Entonces, el análisis molar me va a decir que me dé cuenta qué conductas hay implicadas en una sola conducta y así pues empezar a trabajar estas, vamos a llamarlas subconductas que ocurren en una conducta problema. No podemos única y exclusivamente fijarnos en un hecho como una conducta problema sin fijarnos en las particularidades de ese hecho, que son las diferentes conductas que existen en una conducta problema, y ahí es como yo debo mirar la situación de una forma molar, de una forma en donde la conducta tiene diferentes componentes que no solamente son los componentes ambientales, sino son justamente los patrones comportamentales que llevan a la realización de una conducta. Estamos muy probablemente hablando de un moldeamiento, ¿sí? En el sentido de que si nosotros nos ponemos a pensar, el moldeamiento lleva a una conducta objetivo, pero esa conducta objetivo lleva a diferentes subconductas o patrones conductuales, y ahí es donde uno debe pues intervenir, ¿vale? Pero en el caso de una conducta problema, pues nos debemos dar cuenta exactamente de lo mismo y ver cómo trabajar esos subcomponentes, esas subconductas, para empezar a reducir desde adentro, ¿sí?, en una conducta problema como algo general. Es como cuando tú ves un castillo enorme en un videojuego y tú necesitas destruir ese castillo. Lo que haces no es mandar explosivos hacia el castillo, ni mandar catapultas hacia el castillo, ni mandar absolutamente nada externo al castillo. Lo que tienes que hacer es entrar al castillo y empezar a destruir todo lo que hay por dentro para que finalmente el castillo quede inhabitado y quede inutilizado. Así es más o menos este punto de vista molar. Las explicaciones están basadas en las relaciones entre actividades o patrones de conducta, estímulos contextuales y consecuencias extendidas en el tiempo. Aquí no solamente nos fijamos en una sola conducta o en un castillo, sino nos fijamos en lo que hay dentro del castillo o en los patrones comportamentales, con el fin de reducir la conducta o, como ya lo hemos dicho, con el fin de inutilizar o destruir el castillo. Espero que la asociación con el ejemplo pues sea bastante clara, y bueno,
Eso sería todo con respecto a la metáfora del castillo, ¿listo? No separan la respuesta del reforzador. Indiscutiblemente, la respuesta de no separar la respuesta del reforzador es algo indiscutiblemente necesario e importante. El reforzador tiene que estar conectado a la respuesta. El reforzador tiene que estar conectado a la conducta, ¿sí? No podemos separarnos de la respuesta del individuo porque es lo que va a generar la consecuencia, por lo que es algo primordial a la hora de entender qué función está jugando en un comportamiento, si es una clase funcional en reforzamiento positivo o en reforzamiento negativo, y así darme cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, es vital no separar las respuestas de los reforzadores y tampoco lo que es separar la respuesta de la conducta y tampoco lo que es separar la respuesta de las consecuencias. Todo esto es importante y a decir verdad no lo voy a poder separar y mucho menos en un análisis funcional que me está enseñando cómo es la organización de los elementos para que yo pueda entender la conducta, ¿vale? En esta diapositiva nos hablan acerca de los resultados del análisis funcional. Ofrece una descripción operacional de la conducta problema, predice los momentos de situaciones en que se presenta la conducta problema, define una función, es decir, la clase funcional de respuesta, si en reforzamiento positivo o en reforzamiento negativo, e identifica las variables que mantienen la conducta problema. Y esto es lo que yo les he dicho constantemente en esta presentación, en este video, para que no lo olvide. Por esa razón, por estas razones, es que el análisis funcional es una herramienta vital y es una estrategia e inclusive para comprender la conducta problema. Acá tenemos los pasos para llevar a cabo un análisis funcional. Los pasos pues ya los hemos visto anteriormente en el artículo donde nos mostraban una serie de casos y el desarrollo del análisis funcional de los mismos. Y pues cada paso, a decir verdad, nos muestra cómo la información de la evaluación debe estar organizada en una estructura para, llámese estructura de análisis funcional, para comprender la conducta del individuo. Entonces, como le mencionamos anteriormente, pues hay una historia de aprendizaje que debemos ubicarla, ¿sí? No hay que descartar la historia. Ahí es donde muy probablemente surge la hipótesis de predisposición o puede surgir la hipótesis de adquisición, por ejemplo, ¿sí? No hay que descartar estos elementos porque son muy importantes. Más que todo la hipótesis de predisposición dentro de la historia de aprendizaje. Luego están los contextos estimulares, los antecedentes motivacionales, las reglas, las respuestas, las consecuencias inmediatas o las consecuencias a corto plazo y las consecuencias a largo plazo y obviamente las condiciones estructurales, ¿sí? Pero pues cada elementico pues lo vamos a ver detenidamente con el paso del tiempo para que usted pues no se enrede comprendiendo esto. Vamos entonces con los pasos para el desarrollo de un análisis funcional, que creo que ya los tenemos en un video sobre evaluación y formulación, pero pues vale la pena repasarlos. Identificar la conducta problema. No podemos desarrollar un análisis funcional si no identificamos la conducta problema. Describir la conducta problema que me lleva a operacionalizarla de una forma topográfica y de una forma funcional. Definición de la conducta. Definición topográfica o definición funcional. Un rótulo o un nombre para la conducta. Descripción de la topografía. Y aquí es donde hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta con respecto a la temática de las unidades de medida. Debemos tener en cuenta al menos la frecuencia, la duración y la intensidad de la conducta para determinar qué tan grave es y obviamente para determinar si el caso que vamos a atender vale la pena o no vale la pena. Si es una conducta que ya ha sucedido a lo largo de 4 años y es demasiado intensa, y es demasiado duradera y es demasiado frecuente, pues es un caso que vale la pena atender. Pero si es algo que se manifiesta hace un día o hace 2 días, pues requiere un poco más de observación y por lo tanto el psicólogo clínico pues decide no atender este caso hasta que haya algo mucho más complejo. Estaremos ahí ahorrándole dinero a la persona y ahorrando tiempo valioso con respecto a nuestro trabajo. Entonces,
Vuelvo y repito, la frecuencia, duración e intensidad son tres elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para la valoración de la conducta problema. Indiscutiblemente la descripción topográfica o la definición topográfica y la definición funcional, que es lo que vamos a trabajar como dos elementos valorados y referidos a la función de la conducta, a la función de sus consecuencias y a cómo está abordada la conducta a partir de sus subconductas, como lo hemos llamado para que nos entendamos mejor con respecto a los términos molares. ¿Ok? Describir otras conductas que resulten problemáticas, es decir, qué conductas conllevan a la misma función o a la misma clase funcional. No solamente el niño rompió el vidrio para llamar la atención, sino que hizo otras conductas. Pues bueno, ¿qué otras conductas hizo para que el niño rompiera el vidrio? O más bien para que el niño llamara la atención de sus padres o de los maestros, por ejemplo, si fue algo que sucedió en el colegio. ¿Sí? Hay que tener en cuenta una serie de conductas que pueden ser diferentes, pero que pueden llevar a una misma función o a una misma clase funcional de respuesta. Las diferentes conductas ocurren juntas o en una secuencia predecible, es decir, si las mismas conductas ocurren todo el tiempo o si ocurren en diferentes tiempos determinados en búsqueda de una misma función. En este caso, como en el ejemplo del niño que rompió el vidrio, muy probablemente atención. ¿Vale? Y pues está el hecho de determinar si es prioridad o no es prioridad para intervención. Recordemos que nuestro tiempo como psicólogos clínicos es altamente valioso y no podemos atender un caso cualquiera que se haya dado apenas un par de días, muy pocos días o inclusive muy pocas horas. Entonces, siempre hay que darle prioridad a nuestro espacio y obviamente darle prioridad a las necesidades del paciente en el sentido de que si hay un problema real, pues yo lo valoro y así considero atenderlo o no atenderlo. Paso 2. Identificar las circunstancias en que ocurre la conducta. Aspectos del ambiente que no necesariamente ocurren inmediatamente antes o después de la conducta que se está evaluando, pero puede afectar la probabilidad de aparición de la conducta. Vale. ¿Qué circunstancias se deben tener presentes para la manifestación de la conducta? Estas son las circunstancias: uso de medicamentos o sustancias, problemas de salud, problemas físicos, problemas con el ciclo de sueño, rutinas de alimentación o dieta que pues no son muy balanceadas, rutinas diarias como tener una rutina desorganizada o tener una rutina pues que para la condición de vida de la persona pues no es la mejor, o el número de personas que muy probablemente pueden rodear a mi paciente y que lo pueden le pueden estar generando algún tipo de ansiedad o algún tipo de malestar, ¿sí? Estas son variables que muy probablemente, hay más variables, pero estas son las variables que muy probablemente hacen que la conducta se manifieste. Son circunstancias que hacen que la conducta esté presente o que inclusive aparezca o se detone. Paso 3. Identificar los antecedentes inmediatos para ocurrencias y no ocurrencias de la conducta. Aquí hay que darnos cuenta cuándo ocurre la conducta y cuándo no ocurre la conducta, con quiénes o quién ocurre la conducta, dónde se presenta la conducta, en dónde hay frecuencia, duración e intensidad de la conducta y qué actividades específicas se realizan una vez que se manifiesta la conducta o antes de que se manifieste la conducta. ¿Sí? Son variables que nosotros debemos preguntar en las sesiones, en la valoración inclusive o en las partes de las sesiones de evaluación para que yo tenga claridad en qué momentos el contexto se puede considerar un protagonista o el autor de la manifestación conductual. Ejemplo, el niño llora cada vez que ve a sus abuelos y sus tíos reunidos. Ahí pues hay una actividad específica que es una reunión familiar. ¿Y con quiénes se presenta? Con los abuelos y los tíos. ¿Y en dónde se presenta? Digamos que en la casa de los abuelos. ¿Qué tantas veces? No, pues 3, 4, 5 veces. ¿Qué tan intenso y una 10? No, pues el niño llora mucho, digámosle un 10 o digámosle un 9 cada vez que ve al tío. Entonces ahí hay algo extraño que nosotros debemos evaluar, que debemos valorar e indiscutiblemente escribir y redactar bien en nuestro análisis de caso y pues tenerlo en cuenta para
hacer el análisis funcional adecuado y respectivo al caso. Paso 4. Identificar el transcurso histórico de la problemática, buscar el momento de inicio de la respuesta, buscar aquellos factores predisponentes, buscar aquellos factores de predisposición que de alguna u otra forma hacen o hicieron en un punto de la historia que la conducta fuera posible, que la conducta se manifestara, y obviamente todo esto debe estar descrito en el análisis funcional. El paso 5 es hablar sobre la función de la conducta, es identificar las consecuencias de la conducta que pueden ser factores de mantenimiento. Recordemos que cuando hablamos de factores de mantenimiento son aquellas variables que mantienen la conducta. ¿Qué variables podrían mantener la conducta? Las funciones como el escape, la evitación, el reforzamiento tangible, la atención y el reforzamiento social. Este es un mapa conceptual donde pues aparece básicamente la descripción de estas mismas funciones. Entonces aquí nos dicen la conducta problema, acceso a un estímulo, consecuencia, evitación escape a un estímulo como consecuencia. Ya que tenemos dos tipos de consecuencias, tanto en evitación y escape como acceso a un estímulo, pues se van a abrir diferentes vertientes que van a estar completamente relacionados o vinculados a un medio social. El medio social es un medio completamente y absolutamente reforzante para una conducta o una serie de conductas específicas. Y también, obviamente, para una retroalimentación constante de la función de la conducta. Dentro de los mediados o elementos mediados socialmente, encontramos la estimulación sensorial, la atención, los objetos de actividad, las tareas de actividad, la atención y la estimulación sensorial. Y entonces aquí nos hablan de al menos 3 bases específicas que nosotros debemos tener en cuenta. El reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo. 4. El castigo negativo y el castigo positivo. ¿Sí? Por medio de la estimulación sensorial, dado un acceso a un estímulo, tendremos reforzamiento positivo automático sensorial. En atención tendremos un reforzamiento positivo social y en objetos o actividades tendremos un refuerzo positivo tangible. ¿Sí? Que nos refiere a los reforzadores tangibles que digamos un niño puede recibir. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que las consecuencias pueden estar mediadas por una función o una clase funcional de respuesta en reforzamiento positivo. Vamos a ver el reforzamiento negativo. Igual, tenemos la estimulación sensorial, la atención y las tareas actividades dado un reforzamiento positivo en evitación o escape como consecuencia. ¿Qué sucede con las tareas activas? Que muy probablemente hay un refuerzo negativo. ¿Qué sucede con la atención? Que muy probablemente hay un refuerzo negativo social, como evitar, escapar de las personas, escapar de las reuniones, justamente por atención, y una estimulación sensorial basada en reforzamiento negativo automático sensorial. ¿Sí? Cuando hablamos de reforzamiento positivo o reforzamiento negativo automático sensorial, hablamos de, aunque algunos libros lo mencionan como algo que no existe o como algo que no es relevante, el autorreforzamiento, ¿sí? El reforzamiento sensorial, ¿correcto? Eso es algo que podría vincularse con el acceso al reforzamiento por uno mismo. Eso ya lo hemos hablado antes. Obviamente pues no le vamos a dar la etiqueta de autorreforzamiento, sino un reforzamiento automático que de alguna u otra forma, como consecuencia, pues mantiene mi conducta. Vaya usted a pensar qué otros tipos de reforzamiento automático sensorial existirán para que haya un problema conductual que se esté reforzando no por solamente el medio ambiente, sino por uno mismo. Uno mismo resulta ser, dentro de las condiciones de reforzamiento automático, pues la misma fuente de reforzamiento. Características del análisis funcional. Bien, aquí tenemos una serie de características sobre el análisis funcional que es ideográfico, que enfatizan las relaciones entre variables causales y conductas problema, que algunas variables relacionadas con la conducta problema son útiles clínicamente y otras no lo son, en el sentido de que debemos discriminar, debemos escoger muy bien qué variable nos va a servir para la elaboración del análisis funcional e indiscutiblemente para la elaboración de nuestro caso.
y la redacción y el entendimiento del mismo. Y pues nos muestra también dentro de esas características que el análisis funcional es un modelo hipotetizado de cómo es la conducta del consultante. Es decir, si nosotros empezamos a elaborar análisis funcionales con un proceso de unas 3 sesiones, pues estamos hipotetizando el fin de la conducta o el para qué de la conducta. Estamos hipotetizando porque estamos hasta ahora reuniendo variables que nos están empezando a decir qué sucede con la conducta en el sentido de qué es lo que la refuerza o qué es la que la fortalece. Cuando ya tengamos todo nuestro componente o toda nuestra información válida sobre la evaluación, pues el análisis funcional lo que hace es convertir esas hipótesis, es decir, esos anteriores análisis funcionales, en un acierto o en una falacia, en el sentido de que si yo en principio empecé a hacer análisis funcionales y terminé con un análisis completamente diferente a los demás que yo hice, pues esto va a convertirse, esto que tuve al principio, pues va a convertirse en una hipótesis que se pudo descartar ya teniendo una hipótesis completamente verídica. Y a decir verdad, esto nos lleva al último punto de que es dinámico y que constantemente cambia alrededor del tiempo. No solamente vamos a hacer un solo análisis funcional, sino vamos a hacer diferentes análisis funcionales cada vez más complejos, cada vez más compactos con la información valiosa que tenemos, dado lo que escogemos, y así descartar diferentes análisis funcionales en un caso para tener un solo análisis funcional que me lleve a comprender absolutamente todo lo que sucede en las redes, en las áreas de ajuste del paciente, en sus redes de apoyo y, a decir verdad, en absolutamente todo con relación a la conducta problema. Bien, inclusión de factores no modificables actuales e históricos, importancia de la conducta y fuerza causal son otras de las características fundamentales dentro del análisis funcional, en el sentido de su dinamismo o de su carencia de quietud por toda la cantidad de cambios que nosotros hacemos a la hora de entender el caso de un tema, ¿sí? De un paciente, de la problemática de un paciente. Aquí tenemos entonces los pasos para llevar a cabo un análisis funcional de forma correcta. Los vamos a ver en un próximo video para que usted tenga en cuenta y tenga claridad, creo que va a ser hasta cortico el siguiente video, sobre cada componente del análisis funcional. Esto que yo hice pues simplemente fue volver a hablar acerca del análisis funcional para mencionar, como para refrescar y activar sus conceptos anteriores y concentrarnos justamente en estos componentes, en estas cosas que tenemos. Y pues lo vamos a hacer a través de un ejemplo, ¿listo? Chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otra próxima ocasión. Chao pues.